Muy buenos días, estamos en una nueva entrevista para PIA Global, Periodismo Internacional Alternativo. En esta ocasión vamos a estar entrevistando al doctor Fernando Esteche, doctor en Comunicación Social, quien es aparte un hombre de la política argentina, con una experiencia vasta de muchos años y una trayectoria muy larga en lo que es la lucha social. Ante estos acontecimientos que se han dado después del 12 de septiembre, de las PASO, de las elecciones primarias para las próximas parlamentarias que van a ser en el mes de noviembre, los resultados han influido en el mundo de la política y han generado una discusión fundamentalmente en torno al proyecto y a cómo seguir en la construcción de un proyecto popular cuando de pronto podemos llegar a tener a partir de noviembre una situación legislativa adversa. Queríamos consultarlo a Fernando sobre esta temática. ¿Cómo ves, Fernando, los resultados que se dieron el domingo? En principio eso. Sobre los resultados del domingo, obviamente son resultados que algunos esperábamos. De hecho, en el editorial de un portal que se llama Infonativa, donde escribimos compañeros que construimos reflexiones políticas comunes, ya el mismo sábado anterior de las elecciones hacíamos un análisis preocupante respecto a qué podía llegar a pasar el domingo siguiente. Y esa preocupación, que después termina corroborándose en un resultado absolutamente adverso, estaba basada en que la alianza de gobierno gana el gobierno hace 2 años con un compromiso con los sectores populares, un compromiso electoral y un conjunto de expectativas que después no se terminan cristalizando. El argumento fundamental del gobierno sobre esto es la pandemia, pero la verdad es que hay situaciones y hay cuestiones que no tienen que ver con la pandemia, como el reconocimiento de la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa que contrajo Mauricio Macri y que después además terminó fugando, y que termina hackeando la economía de los argentinos, o el lawfare, que permanece intocado, o la política tarifaria, que también sigue en escalada permanente, o la política de depreciación de la moneda, que repercute directamente sobre los salarios. Así que, en general, me parece que lo que hubo es en términos concretos, lo que pasó el domingo es una derrota electoral. Yo no diría catastrófica. Ahí la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó en una carta pública que publicó ayer que es una derrota catastrófica. Yo diría que yo no diría catastrófica, porque en realidad de lo que se trató, la derecha no ganó muchos votos. No es que avanzó sobre el electorado nacional y popular, sino que la derecha ganó unos cuantos miles de votos. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, creo que son 250.000 votos, nada más, respecto de su performance electoral de hace 2 años, cuando perdieron las elecciones. Lo que sí es preocupante son los casi 5 millones de votos que perdemos los sectores nacionales y populares. Y ahí esa fuga, hay quienes la pretenden ubicar justamente anclada en la decepción, pero no son 5 millones de votos que se fueron para cualquier otro lado. Es decir, no se constituyó con esta fuga una tercera fuerza. Hay más o menos la misma cantidad de votos entre votos nulos, votos en blanco y abstencionismo, porque además fue una elección de muy poca participación, más o menos ese mismo número. Entonces, yo lo que creo como dato para resaltar del domingo, uno es objetivamente la derrota electoral, que de repetirse en noviembre, estas eran elecciones primarias, de repetirse en noviembre, que son las elecciones definitivas, tendríamos un mapa legislativo adverso para llevar adelante el gobierno. Tampoco es matemático que pueda repetirse, eso depende mucho de los gestos de gestión política que haga el gobierno. Y lo otro es un análisis que muchos analistas han
han salido a hacer muy livianamente, que tiene que ver con que el pueblo se derechizó o qué pueblo desagradecido que vota, que vuelve a votar a sus verdugos. Y eso me parece que no tiene que ver con lo que pasó el domingo. Parece creo que el domingo lo que pasó fue justamente, por un lado, con ese alto porcentaje de voto en blanco, voto nulo y abstencionismo. Ahí se está evidenciando un tercio de la masa electoral enajenada de la política. Ahí lo que está viendo es un proceso muy complejo, muy preocupante, de la política formal divorciándose cada vez más de la gente común. Hay un tercio que lo expresa con la abstención o el voto en blanco, lo que fuera. Hay otro tercio que lo expresa votando expresiones menores de la política, a la izquierda, que tuvo una buena, la izquierda ortodoxa formalista, que tuvo una buena, institucionalista, que tuvo una buena performance, y algunos otros grupos menores o provincialismos, y un tercer tercio que está en la polarización fundamental entre la propuesta neoliberal y la propuesta nacional y popular. Así que me parece, como para hacer un mapa, te diría eso. El dato preocupante para nosotros no es ese, que es reversible, sino el achicamiento de la plataforma sobre la cual se desarrolla la construcción de consensos de la política formal. Son muchos millones de argentinos por fuera de las decisiones políticas. Así que el domingo lo que sucedió, yo rápidamente te podría decir, tiene que ver con eso. Ahora, el lunes, producto de ese resultado que se da, aparecen distintas expresiones apoyando o tallando digamos, los gestos de lo que es la política del gobierno. Y hay como una especie de desarrollar culpas entre los distintos sectores. A mí me llama mucho la atención que he visto algunas entrevistas que han hecho en la Villa 31 y en algunos lugares en donde la gente expresa de que no les han llegado las ayudas sociales que el gobierno ha materializado, digamos, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y yo digo, con tantos movimientos sociales que hay, ¿cómo es posible? ¿Vos pensás que ese funcionamiento ya particularizado de los movimientos sociales o de algunos movimientos sociales, en lo que pueda llegar a ser la llegada de la política con el esfuerzo que hace el gobierno, pudo haber tenido algún tipo de influencia? No, los movimientos sociales son un gran mito en términos de actores sociales en la Argentina, ¿no? Toda su capacidad de construir repertorios callejeros no tiene directa relación con su volumen de cuadros y con su capacidad de maniobra o despliegue político. Pero lo cierto es que durante la pandemia el gobierno planteó políticas universalistas, es decir, que no están mediadas por movimientos sociales, como es el IFE, que era una ayuda mensual a todos aquellos que no tuvieran trabajo, y eso fue bimestral, de muy poquito dinero, y cuando algunos sectores dicen no llegó, tiene que ver con eso, es decir, que las ayudas a las grandes empresas para pagar salarios, para pagar insumos, y para que sigan desarrollándose, fueron pagadas puntualmente y en cifras multimillonarias, y la política de asistencia a los sectores populares fue muy, muy precaria, muy pensada en clave de pobreza. Cristina algo de eso dice en la carta de ayer, por ejemplo, para darte una idea, faltando un trimestre para terminar el año, tenemos el 50% del presupuesto subejecutado. Claro. Bueno, eso es un ajuste de un 50%, un ajuste virtual, fáctico, concreto, claro. Y eso ha repercutido directamente sobre las políticas públicas. En eso no se ha encontrado, hay ingentes esfuerzos de construcción de creatividad para el desarrollo de políticas públicas, pero la verdad es que la estructura del plan económico o del desarrollo como está pensada la macroeconomía va para otro lado.
un dato nomás te planteo, el presidente en campaña electoral había planteado que entre los jubilados y las LELIC elegía a los jubilados. Las LELIC son unas letras, unos bonos de encaje bancario, un negocio que hacen los bancos, que estaban en el momento del macrismo a unos intereses multimillonarios. Bueno, el volumen del LELIC que hay hoy en el mercado está construyendo una burbuja financiera donde además el volumen de intereses mensuales que se pagan por LELIC equivale al presupuesto del Ministerio de Vivienda. Para que te des idea el nivel de financiarización de la economía y dónde se está eligiendo poner el esfuerzo. Entonces, vos por más que emitas y quieras meter plata en circulación, eso inmediatamente es absorbido por el sistema financiero y alimenta la voracidad justamente del sistema financiero. Entonces me parece ahí que hay, cuando el presidente también decía que había dos modelos de país, en la voluntad popular que votó hace 2 años ciertos cambios, es decir, que votó la negación, la superación del neoliberalismo, superar el neoliberalismo también es desfinanciarizar la economía, volver a una economía real, volver a la economía del trabajo, que eso significa salarios dignos y eso significa desarrollo de mercado interno. A veces uno se pregunta por qué no se toman las señales que el pueblo nos brinda constantemente para poder hacer política y no solamente gestión de gobierno, ¿no? Después del decreto 949/20, después de la reunión que hubo en Rosario, en donde se había hablado de la conformación de una empresa nacional para tomar el tema de hidrovías antes de que se venciera su concesión, parecía de que todo iba a arribar a un proyecto de mancomunión con las provincias, de una visión mucho más estratégica de lo que significa el conjunto de lo que es el negocio y de la explotación del río Paraná, y después por decreto eso se anuló y ha tenido una desandada en lo que podría llegar a ser la perspectiva de un proyecto nacional. ¿Vos pensás que eso también pudo haber influido en la gente, que se la ve muy politizada por ahí, al contrario de lo que muchos piensan, que apunta visceralmente? Yo creo que la gente está tomando posiciones políticas y se expresa y se ha expresado en estas elecciones. Sí, es lo que te digo, hay 3 tercios. Hay un tercio que está afuera de la política. Los otros 2 tercios pueden haber tenido comportamiento electoral basado seguramente en la defraudación. Son distintas defraudaciones. La estatización de una empresa agroexportadora como Vincentín, que es una formadora de precios, además internacionales, y que además tiene una deuda fraudulenta con el Estado Nacional, y que se planteaba su estatización, y al otro día se desandó esa política. Lo mismo con lo que es la aplicación de soberanía sobre la navegabilidad de los ríos internos, que es además el circuito por donde pasa un volumen de la vida, de la energía, de la sangre viva de nuestro pueblo, porque pasan el 70-80% de las exportaciones circulan por ahí, sea minería, sea agro, sea el contrabando, tanto en minería como en agro. Bueno, eso también resolvemos no meternos en eso. No se han tocado, pero eso te digo, este gobierno lo que ha tenido son 2 años, además de una pandemia, donde no se han tocado las persistencias neoliberales, y lejos de tocarse se han profundizado las persistencias neoliberales. Y es un gobierno de una alianza política donde dentro de los distintos sectores de esa alianza política hay quienes tienen intereses que son abiertamente contrarios a los intereses nacionales, a los intereses populares. Hay quienes son directamente amigos carnales del Departamento de Estado. Y en ese marco, la crisis que provoca la derrota electoral, en algunos que no la esperaban, en otros que estaban tan enajenados y tan en la burbuja de su propia gestión que se sorprenden con el comportamiento electoral de nuestro pueblo, eso provoca una crisis tan grande. Al día de hoy tenemos una crisis de gabinete, donde tenemos medio gabinete que renunció, donde
La pata principal de esa alianza, que es Cristina Kirchner, dice que el presidente de la Nación no la recibe, que si ella, y que no le da pelota, y que todas las orientaciones que ella planteó, o sea, que no le presta atención, y que todas las orientaciones que ella planteó no fueron consideradas, poniendo en una situación de endeblez muy grande, y otra pata de esa alianza, que es el propio presidente, no atendiendo a ese medio gabinete que renunció, ni por lo menos al día de hoy no produciendo ningún gesto. Y una tercera pata, que es la pata más directamente relacionada con el Departamento de Estado norteamericano, que es lo que está metido en nuestra alianza, que es Sergio Massa, amigo de Jack Sullivan, y de Juan González, hombre del Departamento de Estado, que aparece como la suerte de garante y única amalgama de estas tres patas del gobierno. Bueno, ahí estamos no solo con una derrota electoral encima, que tenemos que construir una victoria de acá a 2 meses, sino con un nivel de debilitamiento, que estas fricciones internas tomaron estado público y han producido un nivel de debilitamiento de la posibilidad de gestión y credibilidad del gobierno muy grande, tanto para los sectores de poder como para los sectores populares. Al punto que mientras nosotros conversamos es absolutamente incierto qué es lo que vaya a suceder. Una maniobra que era una maniobra muy interesante para Nuestroamérica, que era la reunión en México de hoy, donde Alberto Fernández iba a ser elegido en una maniobra que pergenió AMLO, iba a ser elegido presidente de la CELAC, eso iba a fortalecer la CELAC, y de alguna manera iba a ser un golpe de lleno en la cara o en el vaso de la OEA. Bueno, eso termina abortado por una crisis doméstica. Eso da cuenta del nivel de irresponsabilidad histórica de algunos de los sectores actuales del gobierno respecto de su compromiso con nuestra región y de su compromiso con el proyecto histórico nacional y de nuestro pueblo. Así que estamos en una... lo que está claro hoy es que ese gobierno, esa alianza electoral que construyó el triunfo contra el neoliberalismo hace 2 años, hoy tiene una endeblez, una amalgama mucho más débil que hace una semana atrás, pero mucho más débil, que se potenció mucho su debilidad, donde quedan más nítidamente marcadas una tendencia nacional respecto a una tendencia antinacional dentro de esa misma alianza. En el medio de esto, lo que terminó pasando es, ayer metieron en el Congreso de la Nación el presupuesto 2020, escrito directamente por Georgieva, digo, es un presupuesto a pedir de boca de parte del Fondo Monetario Internacional, que importa un ajuste formidable sobre las condiciones de vida cotidiana de nuestro pueblo, y que si no lo podemos revertir y termina consagrándose en el Congreso y votándose ese presupuesto, estamos hablando de un ajuste bestial, que es lo que Cristina dijo como diagnóstico electoral en su carta, la madre de la derrota electoral. Así que nos estamos cavando nuestra propia tumba. Por eso, muchos sectores militantes de la Argentina están reclamando no un cambio de gabinete, sino un cambio de política. Claro, bueno, veíamos los gestos, vos estabas hablando de los gestos, lo que significaría la presencia del presidente en la reunión de la CELAC. Y el presidente en este momento está reunido a través de una videoconferencia con Biden en una reunión medioambiental sobre cuestiones medioambientales. Son gestos, y son gestos que por ahí repercuten en la política exterior, pero también repercuten en el modelo de país que se quiere llegar a construir. Un elemento fundamental de esto es la gente en la calle, la organización en la calle, la organización de la gente a través de la política. Vos como dirigente político, ¿cómo entendés ese proceso? Entendiendo también la posibilidad de la adversidad legislativa que se nos puede llegar a dar a partir de noviembre. Vamos a tener 2 años hasta las próximas elecciones presidenciales en la que
el poder popular, digamos, o la participación popular puede llegar a reforzar o puede llegar a desafiar al modelo hegemónico y tratar de ir construyendo una subjetividad para poder volver a tener un gobierno nacional, popular y que sea representativo de los valores, no solamente del peronismo, ¿no? Sino del sentir nacional. Y mira, hasta aquí el esquema predominante, hegemónico en la producción de la política no cuenta con este elemento, no cuenta con los repertorios de calle, no cuenta con los sectores populares. Por eso se produce esta enajenación de la política respecto a los sectores populares. Yo creo que la militancia popular tiene la responsabilidad y la obligación de salir a construir una forma de producción política donde exista el protagonismo de las masas en absolutamente todos los estadios en todos los engranajes, en todas las estaciones de la producción de una política, sea en la impugnación de una ley determinada agresiva contra el pueblo, o sea en la producción de una ley, en la construcción de una ley determinada, como por ejemplo en su momento fue la ley de medios en Argentina, que fue discutida en asambleas, en todo el país, hasta que llegó al Congreso, se consagró como ley, o por el sentido contrario, el combate contra una ley nociva, como fue la ley de reforma previsional del macrismo, que se combatió en la calle con imágenes dantescas de combates callejeros y demás. Pero eso lleva militancia, lleva reuniones, lleva asambleas, lleva cuadros, lleva discusiones, lleva explicación de qué es lo que está pasando, de qué consecuencias tiene, hasta tomar las decisiones políticas. Hasta aquí se ha perdido mucho algún tipo de producción política de ese tipo, y yo creo que la militancia, el deber que tenemos es recuperar esos formatos, recuperar esos repertorios, porque es donde anida y donde está la garantía de lo que vos planteabas, la recuperación de un gobierno nacional. Por aquí está la peregrina idea, la planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Council of America, que funcionó acá en Argentina hace 3 o 4 semanas, donde fueron todos los dirigentes, ahí no hubo grietas, fueron la oposición y el oficialismo a explicarle a la Cámara de Comercio norteamericana y los grandes bancos qué pensaban hacer con la Argentina. Y ahí Sergio Massa planteó, con la palabra de sensato, dijo un pacto de los sensatos, ¿no? Y digo, con 3 o 4 puntos fundamentales que tienen que ver con cómo se trabaja la cuestión del empleo, cómo se trabaja la cuestión de la deuda, y algunas otras cosas del formalismo institucional. Con 4 o 5 puntos de acuerdo, el tipo planteó un acuerdo de cogobierno. Yo creo que el sistema político, el establishment, está trabajando en Argentina en la posibilidad de superar el nuevo hecho maldito del sistema político, que es el kirchnerismo, a través de un acuerdo de todos contra ellos, que pretende fagocitarlo y que pretende ser el acuerdo de los sensatos. Que es esto que ha pasado como crisis de gabinete, es un umbral, una plataforma que facilita esa situación, donde pone a un actor como Sergio Massa de garante y amalgama de la alianza actual de gobierno, pero además lo pone al oficialismo también en una responsabilidad de cogobernabilidad que antes era impensada, porque además ante la evidencia de la eventual mayoría legislativa, y que es un modelo que en América Latina lo conocemos. Acá la intelectualidad tonta criolla siempre dice un pacto de la Moncloa, pero no tiene nada que ver con la Moncloa, que es un pacto de impunidad, de olvido. Tiene más que ver con el pacto de Punto Fijo, tiene más que ver con el pacto de Frente Nacional, tiene más que ver con el pacto de café con leche. De eso América Latina sabe, de eso los yanquis saben hacerlo en América Latina. Bueno, le tocará a la Argentina, si es lo que ellos quieren, hacer un partido único del ajuste con un intercambio nominal en la administración de la cosa pública. Como vos dijiste, en el medio de esto, eso es para dónde va la cosa, en el medio de esto está el pueblo y sus direcciones históricas y sus tradiciones y sus experiencias políticas para organizarse e intentar que eso salte por los aires. Bueno,
para finalizar esta entrevista, una última reflexión, por favor, y desde ya agradecidos por tu tiempo. Sabemos que estás en momentos de mucha agitación y aparte presentando un libro que has hecho con la compañera Ana Laura Dagorret, el Manual Breve de Geopolítica, que ha tenido una muy buena repercusión. Nosotros lo hemos visto en nuestra página en el ámbito internacional, nos han pedido mucho y está colgada en páginas del extranjero. Entonces, ¿cuál sería tu última reflexión? Un poco, vos siempre hablas de la visión nuestroamericana. Y este proceso, ¿cómo lo enmarcás dentro de lo que está ocurriendo en Perú, las situaciones que se están dando en Nicaragua, en Cuba, la resistencia global contra el imperialismo y ese redespliegue del que vos hablas constantemente, que aparentemente quisiera colarse por esta crisis, por esta situación hacia la Argentina? No, es lo que decís. No es una apariencia de querer colarse. Esto es parte del redespliegue imperial en nuestra América. Yo creo, es lo que plantea el libro, el manual breve que vos planteás, que hemos escrito con Ana. Nuestras tesis son: existe un declinacionismo y a partir de ese declinacionismo el movimiento dialéctico de ese declinacionismo es el redespliegue. Por eso quienes alborozaban y anunciaban una suerte de nuevo ciclo progresista con la victoria de AMLO, con la de Alberto, después viene lo de Pedro, después viene lo de situaciones como se dieron en Chile y Colombia, y algunos abrazaban una expectativa de la posibilidad de un nuevo ciclo progresista. Nosotros con pesimismo debemos decir, los yanquis vienen a meter las patas. No quiere decir que sea inevitable eso, ni que esté lejano el alumbramiento de un nuevo ciclo progresista, pero hay que entender los movimientos geopolíticos, los movimientos regionales de la macropolítica y entender qué margen de maniobras uno tiene o no. Por eso la ausencia hoy de Alberto Fernández en CELAC es de una gravedad y de un daño mucho mayor de la cuestión doméstica. Yo creo que estas cuestiones son el intento de reconfiguraciones de sobredeterminación política en cada uno de nuestros países. En Perú lo hacen persiguiendo a los dirigentes y al partido que le dio sustento, que le dio plataforma para que Pedro Castillo pueda ser presidente. En México lo hacen colonizando, como están colonizando a través del narco, por ejemplo, todo lo que es la institucionalidad mexicana, y pretendiendo condicionar con los distintos entramados de acuerdos que tiene México, pretendiendo condicionar su desarrollo y tratando de abortar la cuarta transformación que ellos anuncian y que pretenden producir. Y en Argentina lo vienen haciendo con lawfare y ahora con esta pretensión de un nuevo pacto de los sensatos, que es un pacto de cogobierno de los sectores pro, no solamente neoliberales, sino pro norteamericanos, donde la gira de Jake Sullivan me parece que es más que elocuente, donde el tipo vino a poner los puntos y a poner los boyeritos, le decimos nosotros, es decir, el alambrado para que no se acerquen los rusos y los chinos. Es decir, están ellos están en su lógica de redespliegue y en su combate global, y nosotros a veces perdemos de vista eso y pensamos en clave doméstica. Así que me parece la mención que haces al libro es más que oportuna, porque no hay que perder de vista que la política está absolutamente sobredeterminada, condicionada por los movimientos geopolíticos globales y regionales. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y volveremos nuevamente a entrevistarte. Esto recién comienza y es la continuidad de una larga lucha que vemos que se va a volver a reflejar. Así que muchas gracias por esta entrevista. Hasta pronto. No, bueno, gracias a ustedes.